Que todo nítido, le decía la licenciada. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar ahorita ya con la otra etapa. Ya vimos en contexto cómo nosotros alinearíamos esas primeras 4 fases del proceso y cómo nosotros tendríamos que validar en este momento. Entonces vamos a compartir acá y vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros vemos en esta parte, ya vimos que tenemos que escuchar a nuestro cliente. Ahora vamos a entrar de lleno a qué debería de hacer yo cuando estoy validando. Las preguntas que debo de hacer. Ya recibió usted ese feedback del usuario. Ya le dijo el usuario que fue lo que hicimos del otro lado. O sea, planteamos lo de la silla, dijimos qué elementos debe cumplir. Si yo estuviera haciendo el feedback de la silla ahorita y yo les presento a ustedes una silla que, por ejemplo, solo es de buen material, pero no cumplió con los otros elementos, y mi cliente dice, mire, en el estudio que yo hice de mercado, mi clientela solicitaba la calidad, solicitaba la comodidad y solicitaba el costo. Entonces, como me solicitaba todo esto, yo veo que en el prototipo que usted me ofrece, por ejemplo, el costo no es accesible para mi mercado. También yo veo que en este momento solo nos enfocamos hacia la calidad, pero no vimos la comodidad, no vimos el diseño. Entonces, ese es el feedback que me está haciendo mi cliente en este momento. Entonces yo empiezo a analizar cada uno de ellos y empiezo también a escuchar la opinión sobre el diseño que yo estoy presentando. Entonces me toca a mí en este momento empezar a tomar todos los datos y empezar a ver esa validación del proyecto. Entonces les decía que teníamos un ejemplo de cómo es un proyecto y cómo son los criterios de calificación del proyecto. Les voy a presentar acá el proyecto. Vamos a ver en este. Vamos a ver acá. Vamos a abrir el proyecto. Permítanme. Solo vamos a habilitarlo. Ahí está. Vamos a compartir el proyecto. Les voy a compartir un proyecto que la estructura que tiene actualmente, así la deberían de plantear ustedes con alguna de las ideas que van a tomar de la fase de empatizar. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, les voy a compartir. Acá. Entonces, les voy a ir leyendo algunas partes. Entonces, yo tendría acá, en lugar de decir, en este caso, como es un ejemplo, en este caso, ustedes diría, pues, propuesta, ¿verdad? Propuesta de proyectos, y podría ser alguna innovación que estén haciendo o alguna sugerencia para mejorar una situación actual. Entonces, esta sería la ficha de propuesta del proyecto. Vamos a ver, ¿alcanzan a leer ahí el texto o les agrego todavía un poco más? Vamos a ver, solo vamos a ir configurando. Vamos a disminuir un poco. ¿Sí se logra visualizar en esa parte el archivo de Word? Vamos a ver, vamos a quitar acá. Sí, licenciada. ¿Sí? Vale. Entonces, vean pues, lo primero que tenemos que hacer, el nombre de quien presenta el proyecto. Si, por ejemplo, acá el proyecto lo estuviera presentando mi persona, diría Silvia Leticia Villatoro Argueta. En este caso, la propuesta es de esta persona, Xiomer Olmedo Argueta Lemos. La unidad o el lugar de donde él lo presenta es de un instituto que está en Chiquimula. Entonces, acá están los datos de él, el número de teléfono, y va a estar el correo electrónico de la persona. También vamos a tener acá la categoría en la que va a participar el proyecto. Si va a ser para formación, si va a ser para metodología, o si va a ser para tecnología, o va a ser para gestión. En este caso, el proyecto va enfocado a tecnología e infraestructura. Y vean el nombre del proyecto. Permítanme un momentito, vamos a ver.
Entonces, vamos a ver acá que, por ejemplo, en la descripción del proyecto como tal, vamos a ver, ¿qué se imaginan ustedes que es un proyecto cuando en el nombre de la propuesta dice diseño de automatización de cuartos fríos para ahorro energético con retrofit a hidrocarburos? Este proyecto, con el nombre, yo debería en este momento de conectarme a un área específica, que en este caso va a ser a un área de refrigeración y aire acondicionado por el nombre del proyecto. Cuando yo ya tengo el proyecto, dice descripción o caracterización del proyecto. El proyecto pretende regirse a los estándares de calidad de la tecnología 4.0, los cuales buscan la automatización de los sistemas de refrigeración, donde reduce al mínimo las fallas de funcionamiento y reduce el consumo energético, a la vez por recomendación del protocolo de Montreal, donde establece eliminar los gases de refrigerantes que dañan la capa de ozono y colabora al calentamiento global. Por esa razón se hará el cambio a gases naturales como el gas propano y nos colocan ahí el código que van a utilizar, que en este caso sería el R-2905 de la familia de los hidrocarburos. Dichos refrigerantes reducen un 50% el consumo de corriente de los equipos de refrigeración. Si se dan cuenta, coincidimos con el título porque al leer el nombre del proyecto se alinea a la propuesta que nos están haciendo. Ahora, escribe el objetivo u objetivos de la innovación. Diseñar un sistema de control del proceso de enfriamiento de cuartos fríos por medio de la automatización para conseguir ahorro en energía con refrigerantes que no generen calentamiento global y daño de la capa de ozono. Desarrollar competencias blandas. Ahora veamos la justificación. La justificación nos dice cuál es la relevancia del proyecto. La trascendencia es desarrollar competencias técnicas por medio de la investigación de nuevos procesos y componentes de la tecnología 4.0. La coherencia con el plan estratégico institucional. Acuérdense que esta propuesta va para una institución, entonces tenemos que analizar cuál es el plan estratégico de la organización a la que le estoy presentando el proyecto para que el proyecto esté alineado. Igual cuando ustedes hicieron la investigación con las personas, la propuesta alineada al interés de la persona. Las competencias blandas son importantes para desarrollar la iniciativa, autonomía, actividad, trabajo en equipo, así como el control y manejo de emociones en el trabajo bajo presión. Entonces, está alineado al plan estratégico. ¿Qué aspectos técnicos voy a ver? Voy a ver la metodología por proyectos para poder implementar. ¿Y qué presupuesto es el que estoy estimando? Estoy estimando 350,000 quetzales para que el proyecto pueda ser implementado. ¿Cuál va a ser el impacto? El proyecto pretende que se realice en el Centro de Capacitación de Chiquimula, donde se puede ofrecer capacitaciones a empresas que tengan equipo de refrigeración a nivel nacional para reducir el consumo energético y cuidar el medio ambiente. Aquí hay un link donde el dueño, digamos, de esta propuesta nos presenta de una manera como más visual que nosotros podamos observar de qué se trata el proyecto, si nos quedaran dudas al momento de leerlo. Y lo más importante cuando usted presente un proyecto, van a ser también las cláusulas que usted tiene que definir. Dice, al presentar esta propuesta de proyecto, él o los postulantes presentarán su anuencia y renuncia a los derechos de autor y patentes. Porque acuérdense que el proyecto al final, si usted se lo vende a la organización, el proyecto ya pasa a ser parte de la organización, ya no es suyo, o sea, ya usted tiene que renunciar a ese derecho. Los derechos de autor y patente que se deriven de las propuestas de los proyectos presentados serán propiedad del instituto.
el instituto podrá proceder a la ejecución de las propuestas de proyectos presentados dependiendo de la conveniencia, adecuación de las mismas a las condiciones financieras, técnicas y sociales del instituto. Entonces, todo esto que está acá en este documento de Word es la propuesta que usted presenta del proyecto. Cuando usted ya presenta esa propuesta es llevar ya el proyecto a algo tangible. O sea, ya la idea que usted tenía, ya usted puede en este momento ya presentarla, pero puede presentar todo lo que usted plasmó en el documento, va a presentarlo de manera concreta, porque se supone que cuando usted presenta el proyecto, usted va a tener ese espacio para lanzarlo con su cliente. Entonces, el cliente en ese momento va a tener la oportunidad de hacerle las consultas. Ojo que si usted en este momento hizo la propuesta, usted es el que controla bien qué es lo que está ofreciendo, ¿ya? Entonces, les voy a presentar ahorita los criterios, cómo calificaríamos nosotros ese proyecto, ya teniendo ustedes el contexto del proyecto, o sea, ¿cómo lo voy a calificar yo en este momento? ¿Qué elementos tendría que tomar en cuenta para que el proyecto considere la implementación? Si yo veo que, por ejemplo, no cumple con todos los criterios que se establecieron en un inicio, pues automáticamente al hacer la calificación, el proyecto va a ir quedando fuera o va a tener que irse alineando para que cumpla con los elementos que se necesitan. Entonces, vamos a ver acá, les voy a compartirles el proyecto, vamos a ver los criterios. Vamos a ver. Solo... Ahí está. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, los criterios. Tendríamos que hacer nosotros, en algún momento, pues, definirlos, ¿verdad? Tenemos que ir definiendo qué es lo que vamos a estar nosotros presentando. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a leer básicamente los criterios porque lo de la calificación es lo que nosotros ya estamos definiendo como lineamiento de qué estamos nosotros estructurando en cada uno de los elementos. Vamos a ver qué estamos tomando en cuenta. Vamos a tomar en cuenta el impacto que pudiera tener el proyecto con nosotros. Vamos a tomar también en cuenta el grado de innovación o creatividad que nos está presentando el proyecto. Vamos a ver la factibilidad financiera y vamos a ver esa factibilidad técnica y la capacidad también que se tenga, por ejemplo, de poder replicar el proyecto. En algunos casos, algunas organizaciones pues tienen sucursales de la empresa a nivel nacional. Entonces, el proyecto tendría que ir encaminado que pueda estandarizarse a nivel de toda la organización. Entonces, esa capacidad para replicarse también la tenemos que analizar si es viable todas las sucursales que pudiera tener la organización. Entonces, en impacto, ¿qué vamos a analizar? Acá nosotros tendríamos una calificación que nosotros tendríamos que irle dando al proyecto en cada uno de sus elementos. Entonces, cuando usted dice acá, yo sumaría acá y me tendría que dar 100 puntos para calificar el proyecto. Pero cuando yo califico, por ejemplo, el proyecto como tal, si yo digo voy a calificar el impacto, pero voy a calificar primero esa cobertura que pudiera tener el proyecto. Si la empresa está a nivel nacional porque tiene diferentes sedes en todo el país, el punto más alto que yo le estoy colocando en este momento es a nivel nacional. A nivel regional, si el proyecto solo me llega a un segmento nada más de la empresa, o si solo me llega nada más a un centro educativo,
o si solo va alineado nada más a una especialidad, o si está solo enfocado nada más a un laboratorio, va a ir disminuyendo la ponderación que yo le voy dando. Entonces, si este proyecto, por ejemplo, en este caso, vemos que solo es del área de refrigeración, entonces va a ir enfocado puntualmente solo a una especialidad. Entonces, puede ser que en los centros educativos que se tengan, solo exista esa especialidad, pudiera existir en cada centro la especialidad, entonces está a nivel de centro en este momento. Entonces, el proyecto va enfocado en este momento a centro. Ahora, el incremento de personas que pudieran hacer uso del nuevo proyecto y que eso le permita a la empresa crecer, también le vamos a ir dando una ponderación. Si se dan cuenta, cada elemento va a tener una ponderación que ustedes en algún momento deberían de irle colocando cuál es el que ustedes eligen. ¿Qué se hace cuando estamos calificando, por ejemplo, un proyecto? Podemos formar, por ejemplo, una comisión y esa comisión va a poder dar su punto de vista en cada uno de los elementos. Vamos a ir sacando un total y ya le vamos a poder colocar una calificación promedio al proyecto para ver la viabilidad del mismo. Entonces, cuando yo ya le coloco acá la calidad de servicios, ya vi la cobertura, y dentro de la calidad de servicios yo voy a ver el alcance y también voy a ver los aspectos de mejora de la calidad. Entonces, nuevamente veo qué elementos le voy a calificar y le veo la calificación en nota en esta parte, cuántos puntos le voy a estar dando dependiendo qué alcance tenga el proyecto. Si fue a nivel nacional, si fue a nivel regional, a nivel de centro, a nivel de especialidad. Si los aspectos de mejora de la calidad se logró la parte integral o solo abarqué la parte de imagen, contenido, metodologías, contenido y metodologías, o solo metodología, solo contenido o solo imagen. Si usted no cumple con todo, va a considerar en algún momento que no va a obtener esos 100 puntos. Consideren que es algo parecido como cuando usted entrega una tarea. Nosotros cuando calificamos una tarea tenemos esta rúbrica y nosotros decimos, bueno, hizo la investigación apegado a la temática que se le solicitó, entonces en este momento tiene los 5 puntos. Pero tiene, por ejemplo, cumplió con el estándar y no tiene ninguna falta de ortografía en el documento, entonces le puedo dar los otros 5 puntos. Entonces, cada elemento que usted vaya cumpliendo se le va a ir dando la ponderación, pero parcialmente cumplió en no tener faltas de ortografía, entonces no le voy a dar los 5, le voy a dar 2.5. Y si, por ejemplo, cuenta con más de 10 faltas ortográficas en el documento, entonces solo le voy a dar un punto en ese aspecto, ¿ya? Entonces, cada vez que usted no cumple con uno de los elementos, va a ir perdiendo puntos. Por eso es que se dan cuenta que en algunos casos las tareas, usted dice, mire, pero si cumplí con todo el contenido, cumplí con el tema de investigación, sí, pero tenía faltas de ortografía y eso era parte de lo que se le estaba calificando. Entonces, por eso es que usted no logró sacar los 100 puntos y solo sacó 98, sacó 97. Vamos a ver la parte de imagen. El alcance, la profundidad de mejoras en la imagen institucional. Vamos a ver qué elementos le vamos a calificar. Si hizo una renovación total de marca, si los cambios que hizo impactaron en algún momento, si la renovación de marca solo fue una transformación nada más total de imagen, si solo fueron cambios de concepto, si solo fueron cambios de contenido o si solo fueron cambios de forma. Entonces, dependiendo cada elemento, yo voy a ir analizando qué nota le colocaré. La reducción de costos. Proporciona el presupuesto de gastos de funcionamiento según el alcance del proyecto. Vimos que en el proyecto que nos presentó, solo nos agregó el dato de 350,000 que costaba la implementación del proyecto. Lo que no tenemos en este momento es ese desagregado de los gastos de funcionamiento del proyecto. Esa parte le faltó ahí. Entonces,
todavía nosotros tendríamos la opción para pedirle que le agregue esa parte. El incremento de ingresos, el alcance, la proporción del presupuesto de ingresos propios según el alcance del proyecto. O sea, cuánto nos va a permitir, y eso es lo que su cliente analiza en algún momento. Cuando usted presenta estos proyectos, su cliente lo primero que analiza es, bueno, entonces, ¿cuántos ingresos voy a obtener si el proyecto se lleva a cabo? Entonces, todo eso, él se lo va a ir cuestionando a usted y usted lo tiene que tener disponible. Si no lo colocó en el proyecto, lo tiene que tener disponible para poderle informar a su cliente. El grado de innovación y creatividad, grado de creatividad, modificación o adaptación de materiales, diseños, los procesos. Tomen en cuenta en esta parte, ¿qué elementos vamos a calificar? La propuesta contiene elementos como materiales, diseño, procesos totalmente originales. No se tiene conocimiento de que existan en ningún otro lugar del mundo. La propuesta combina elementos existentes, materiales, diseños, procesos. O sea, cada uno, si no cumple con los elementos, le vamos a ir colocando una ponderación diferente. La propuesta combina elementos existentes, materiales, diseños, procesos y de uso común. En el instituto, otras entidades, países, sin hacer modificaciones o adaptaciones para generar o crear una producción o servicio nuevo. La propuesta incorpora elementos existentes, materiales, diseños y de uso común en el instituto, otras entidades. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo cumplo en ese 100%, yo obtengo los 25 puntos. Pero cuando dejo de cumplir un elemento, mi cliente me va a ir colocando menos nota en la propuesta. Ahora, en la factibilidad financiera. En esta parte, el proyecto posiblemente va a cumplir muy fácilmente porque el cliente tiene la proporción del presupuesto de inversión es de 312 millones. O sea, él dijo, voy a innovar en mi empresa y voy a dejar como techo 312 millones. Entonces, pero dentro de todos los proyectos que me pudieran presentar, yo voy a tomar en cuenta lo siguiente. Si el proyecto me cuesta hasta 3 millones, yo le puedo dar un peso de 20, o sea, sí lo debería de tomar en cuenta porque está accesible para que yo lo pueda trabajar. Pero si me cuesta más de 3, entre 3 a 6 millones, pues yo ya lo voy analizando en qué espacio lo podría hacer, pero todavía lo puedo tomar en cuenta con un peso de 15. Si me cuesta de 6 a 10 millones, ya le doy un peso de 10. Si me cuesta de 10 a 15 millones, le doy un peso de 5. Y si me cuesta más de 15 millones, el cliente tiene claro que no lo va a tomar en cuenta porque le está dando una ponderación de 0. Entonces, tenemos que considerar que a veces los costos van de la mano con esa factibilidad, con esa viabilidad que nosotros pudiéramos tener de que el proyecto se lleve a cabo. En la factibilidad técnica voy a analizar si se cuentan con las personas que pudieran en algún momento utilizar la nueva tecnología propuesta. Entonces, tomen en cuenta que hasta eso es un factor fundamental porque nosotros tenemos que considerar que en algún momento nosotros tenemos que ir viendo si ya las personas están preparadas para la nueva propuesta. ¿Será que ellos ya pueden utilizar esa tecnología o va a ser necesario contratar o capacitar personas que me pudieran ayudar en esta parte? El instituto cuenta con la tecnología para desarrollar el proyecto, pero posiblemente no cuenta con las personas, entonces yo ya solo le doy 15. El instituto cuenta con personal con conocimiento para desarrollar el proyecto, para desarrollar, no para trabajar. La tecnología y el personal necesarios para desarrollar el proyecto están disponibles en el mercado laboral. O sea, no lo tengo, pero sí estoy consciente que puedo contratar personas que pudieran implementar mi proyecto. La tecnología y el personal necesarios para desarrollar el proyecto están disponibles en el mercado internacional. Entonces, ahí ya se me volvió más complicado. O sea, no tengo mano de obra para que me ayude a implementar el proyecto. Entonces, todo eso lo voy viendo y le voy colocando un peso. La capacidad para replicar.
la posibilidad de generalizar la aplicación y uso en toda la institución. Se puede aplicar en todos los centros de capacitación, oficinas, delegaciones o todas estas entidades que tenga mi centro educativo, o la posibilidad de repetirlo y aplicarlo en algunos centros u oficinas de la misma región nada más, o solo lo podría hacer en algunos talleres, laboratorios u oficinas. Y le colocaría un peso de 4 si el diseño es único y exclusivo solo para un centro educativo, para un laboratorio u oficina. Entonces, cuando yo ya terminé de ver toda esta parte con la comisión, yo hago mi análisis, ya coloqué la ponderación. En este ejemplo, ya tenemos una calificación y el proyecto nada más obtuvo una calificación, en este caso, de 59 puntos sobre 100. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando usted ya tiene todos los datos, usted tiene que hacer ese feedback. Tiene que decirle por qué en algún momento su proyecto no cumplió con ese 100%. Entonces, de este lado, vamos a tener esas conclusiones del por qué no. Acá solo se los dejo como modo de ejemplo, esto no lo vamos a discutir porque solo es lo que nosotros estaríamos justificando del por qué le estamos dando una calificación diferente al proyecto. Voy a regresar acá con ustedes, veamos. Entonces, vimos ese proyecto en Word, ¿ya? Vimos esa propuesta, ya la vimos. Vimos los criterios que estamos calificando, vemos todo lo que vamos abarcando y decimos, bueno, este cumple, este no cumple, este sí, pero ojo, yo puedo colocarle una nota de 1 punto, puedo colocarle una nota de 20 puntos, de 25, pero debo saber por qué. O sea, ¿por qué le estoy dando esa calificación? Porque me van a preguntar. O sea, yo tengo derecho a saber en dónde fallé y cuál fue la interpretación que usted le dio. Ustedes me pueden decir en este momento, mire, ¿yo cómo voy a calificar ese proyecto? Si ese proyecto que están presentando, por ejemplo, yo no soy experto en el tema, o sea, no soy experto para poderle decir, le voy a colocar 25, si mi área no es esa especialidad, yo soy administrador de empresas. Entonces, ¿qué debería de hacer usted? Usted debería de tener a la mano un asesor en ese momento. O sea, usted va a tener ese asesor técnico. Entonces, con el asesor, usted integra dentro de la comisión a ese asesor técnico. En las conclusiones que ustedes, que solo les mostré nada más que están ahí plasmadas, cuando ya tengan el espacio para leerlas, porque les voy a compartir el documento para que ustedes puedan hacer, solo para que lo tengan nada más de referencia, pero el que vamos a hacer nosotros como criterios para calificar el proyecto va a ser otro. Ustedes van a ver ahí que ahí se hace la aclaración que se contó con un experto en el área para que nos pudiera explicar la funcionalidad del proyecto y que él nos pudiera ir retroalimentando de qué es lo que nos está trasladando en este momento la persona que está ofreciendo el proyecto. Entonces, cuando ya usted tiene esos elementos claros y la persona le va explicando paso a paso, usted lee la propuesta y le dice al experto, ¿qué me quiso decir él cuando me indica que va a ser una automatización en cuartos fríos? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer, yo en esta parte? Entonces ya el experto le dice, es que él a través de todo lo que va a trabajar, va a generar una aplicación a través del celular, esa va a ser la forma de automatizarlo, y desde ahí usted va a poder graduar, por ejemplo, ese cuarto frío y va a poder controlar sin tener necesidad de tener personas que estén al pendiente de qué es lo que usted está trabajando, por ejemplo, o cómo está procesando en este momento el cuarto frío, todos los productos que usted tenga ahí internamente. Entonces usted va a poder monitorear inclusive desde la oficina y va a poder ir viendo cómo está el comportamiento y que usted garantice
que sus productos o los productos que están colocados en los diferentes cuartos fríos, eso estamos hablando si fuera una empresa de producción. Si hablamos de este proceso, que es un proceso para un centro educativo, entonces diríamos, mire, es que a través de la aplicación le va a poder enseñar a todas esas empresas que hay una forma más sencilla para que ellos controlen si todos los productos que están colocando en el cuarto frío, si el cuarto frío en este momento cumple con esas condiciones de enfriamiento para que el producto se mantenga con calidad y que pueda ser trasladado en el momento a los interesados, que usted pueda hacer sus exportaciones con toda la tranquilidad. Entonces, va a depender el contexto hacia dónde usted está vendiendo la propuesta. Va a pedir usted ese asesor técnico y va usted a proponer o va usted a calificar en este momento y va a proponer esas mejoras para que el proyecto sea aceptado en su organización. Entonces, no es necesario que nosotros tengamos el expertise en ese todo, pero que sí tengamos claridad de qué es lo que nos están ofreciendo. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, recibe algunas propuestas, usted está en todo el derecho de preguntar. O sea, usted debe preguntar, pero si usted no pregunta en ese momento, entonces usted se queda con una serie de dudas y es posible que acepte propuestas que no le sirvan en algún momento, porque usted tenía la duda de qué es lo que le estaba ofreciendo en este momento el vendedor. Sin embargo, le daba como que pena preguntarle, porque ya el vendedor había permanecido mucho tiempo con usted. Entonces usted como pobrecito, entonces mejor le voy a comprar y yo en el camino pues leo el manual y veo para qué me sirve y ya lo voy alineando a mis necesidades. No deberíamos de hacer eso. O sea, usted debería de preguntar concretamente cuál es la utilidad que va a tener en ese momento el producto que le están vendiendo, la propuesta que le están ofreciendo. Esa es la forma de ir analizando cada uno de los criterios. Si ustedes fueran jueces en este momento de un proyecto, ustedes tendrían que tener la mente abierta e ir viendo cada elemento. Eso sí, se tienen que tomar el tiempo para que ustedes puedan en este momento, pues, ir leyendo, ir analizando e ir consultando si fuera necesario. Entonces, hay espacios para que usted haga cada una de esas fases. Yo puedo sintetizar y después puedo consultar. Pero si yo solo veo el proyecto y digo, no me parece, lo califiqué, pero no consulté, puede ser que la ponencia mía sea de que no es factible porque a mí no me quedó muy claro algunos elementos y por eso le coloqué una nota baja, y cuando hago mis recomendaciones o llego a mis conclusiones, pues yo digo de que no es factible porque no se puede replicar a nivel nacional, porque no todos los centros educativos tienen esa especialidad, entonces que no es factible su aplicación. Pero puede ser que cuando yo explique esa parte o yo haga la consulta, puede ser que la persona en algún momento pues me diga, bueno, entonces podríamos tomarlo como un proyecto solo de mejora, nada más para ese centro educativo, y no lo vamos a lanzar como un proyecto a nivel nacional, sino que lo vamos a lanzar como una mejora en el centro educativo en la especialidad XX, ¿ya? Entonces, ahí ya me cambió el contexto y puede ser que yo todavía logre trabajar algo y que mejore algún área todavía de mi organización. Entonces, debo tener el cuidado de todo lo que yo estoy proponiendo, debo tenerlo bien justificado. Cuando usted dice no procede a algo, y ojo que ustedes son mis administradores, son mis gerentes de esas organizaciones, usted va a decir no procede, tiene que tener bien claro por qué tomó esa decisión. La toma de decisiones es la parte más difícil de un gerente, porque yo voy a tomar una decisión y en esa decisión yo voy a tener claro cuál va a ser el alcance de mi decisión.
en qué voy a mejorar a la organización, o puede ser que en algún momento vaya a afectar mis recursos que tengo dentro de la organización con la decisión que estoy tomando. Entonces, cuando tomo esa decisión, debo estar seguro, debo estar segura de lo que estoy proponiendo y por qué lo estoy haciendo. Debo tener bien claro también el que para tomar decisiones yo debo tener información. No tome decisiones si usted no tiene datos en este momento. Yo no les podría decir a ustedes, es que todos me van a perder, por ejemplo, el curso. Yo no podría decirles a ustedes eso porque yo todavía no tengo el 100% de la información del curso, o sea, no hemos finalizado. Yo no podría tomar la decisión en algún momento de decirles, bueno, entonces yo ya no los voy a atender a ustedes en las tareas que me tienen pendientes porque ustedes no quieren hacer las tareas. ¿Cómo tomo yo esa decisión si yo no les he consultado cuáles fueron esos factores que afectaron en el que usted no entregara esa tarea? Cuando usted ya me explica los factores, entonces yo ya tomo la decisión. Yo le digo, bueno, yo voy a dar esta apertura, le voy a dar esta fecha, usted me sube la tarea y usted va a tener esta ponderación. Entonces ya negociamos porque ya acordamos qué es lo que vamos a hacer, pero ya tengo información. Si usted no tiene información, no puede tomar decisiones solo porque le dijeron, porque creyó que así eran las cosas, porque asumió muchas cosas. Ojo que ustedes son mis gerentes en esas empresas, entonces usted como gerente tiene que tener esa competencia bien desarrollada, tiene que tener esa competencia, tiene que tener esa competencia donde usted deje bien claro el que usted debe en este momento dar sus ponencias sobre por qué lo está decidiendo, pero también debe tener bien claro que esa información que le trasladan le va a servir de base para que usted justifique su decisión. Entonces, son aspectos que los van a ir aprendiendo ustedes en el camino. ¿Dudas sobre esta parte, sobre cómo calificar un proyecto? ¿Se dieron cuenta que es muy parecido a lo que hicimos con la silla, solo que ya de una manera más desagregada? ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna consulta sobre lo que vimos sobre el proyecto? Me van a presentar un proyecto parecido a lo que les mostré en Word, pero van a tomar de base una de las ideas que vieron en la fase de empatizar. Ese proyecto ya lo presentan de manera individual. Cada uno me presenta su proyecto y lo va a subir. Entonces, pero tomen una idea donde ustedes pudieran hacer una propuesta de solución. O sea, lo que quiero ver es cómo ustedes le solucionarían un problema a alguna persona, considerando que no lo vamos a llevar, por supuesto, a la implementación. O sea, por esto es propuesta, ¿ya? Entonces, si no hay dudas en esta parte, solo vamos a ver la última parte acá. Solo les voy a compartir. Vamos a ver. Esta ya no. Solo vamos a dejar de compartir esta. Y vamos a ver esta. Aquí. Acá. Entonces, vamos a compartir. Ahí está. Vean pues. Ya presentaron el proyecto. Ya lo validamos. Ya sabemos qué elementos tomamos. Ahora vamos a obtener un feedback. Esa parte de iterar entonces me va a tocar volver a hacer más actividades, o sea, es cuando yo estoy haciendo pruebas. Yo voy a estar haciendo pruebas y pruebas de funcionalidad. Entonces, como ya hice la validación, voy a hacer las pruebas si con los cambios que le voy a hacer, si yo voy a lograr alcanzar el objetivo que me pidió el cliente cumpliendo con todos los elementos que anoté en el momento que hice la validación. Entonces, este es el más habitual, el hacer esas pruebas, ¿verdad? Yo intento una vez, intento otra vez y hasta que me sale el 100%. Entonces, cuando yo ya tengo ese feedback, yo debo elegir sobre
¿qué parte es la que voy a empezar a trabajar? Lo ideal es que yo regrese al proyecto y empiece a alinear cada una de las fases que en algún momento no fueron factibles. Ahora, abandonar el proceso. Por la cuestión que sea, no vamos a continuar con el diseño del producto o servicio. Una razón podría ser el comprobar que no hay mercado para nuestro producto. Puede ser que usted diga, bueno, sí es apto para el mercado, pero ya cuando usted hace un sondeo y cuando usted pasa todas esas encuestas, se da cuenta que no es bien aceptado por el mercado su producto. Entonces, usted podría abandonar el proceso en ese momento con la forma como lo está proponiendo y podría cambiarlo, o sea, va a cambiar su idea de negocio. Entonces, va en esta parte, otra alternativa que tiene es que podría ser que a través del feedback que le dio el cliente, usted se da cuenta que totalmente cambió lo que usted le presentó. Entonces, deja por un lado, si definitivamente no se alinea a lo que el cliente quería, entonces usted lo deja por un lado y nuevamente retoma el proyecto y lo va a ir alineando a cada una de las fases que su cliente pidió. Entonces, otra parte es que las validaciones con el usuario nos muestran un feedback muy negativo. Si usted observa que todo es no y no de parte del cliente, significa que desde el inicio nosotros no tomamos la idea del cliente. O sea, nosotros hicimos algo totalmente diferente a lo que el cliente quería. Entonces, sea cual sea el motivo, usted tiene que tener claro que debe retomar el proceso. ¿A qué parte del proceso debe volver? Va a empezar desde la parte donde no cumplió con la expectativa de su cliente. Si eso fue desde el inicio, entonces pues tocará iniciar el proyecto. Pero se tiene que regresar al foco de acción. ¿Cuál es el problema que usted estaba atacando? Porque puede ser que hasta el problema usted ya lo olvidó y está presentando algo totalmente diferente. Su lenguaje verbal como no verbal debe estar conectado con su cliente y debe estar conectado con las necesidades de su cliente. Tengan mucho cuidado cuando presenten proyectos porque puede ser que el proyecto sea muy bueno, pero cuando el cliente les hace la primera observación, usted se muestra muy enojado con su cliente y no le acepta ninguna sugerencia, puede ser que el cliente desde ahí le bote el proyecto. Usted tiene que estar muy abierto a escucharlo en este momento. ¿En qué consiste el feedback con los presupuestos con los que contábamos? Durante todo el proceso vamos a ir asumiendo diferentes presupuestos. En la fase de definir, nosotros después de que recogemos toda esa información, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando ya el proyecto ya lo presentamos de manera tangible, vamos a tener datos específicos de ese costo del proyecto. Puede ser que si el costo es muy elevado, el cliente le vaya a pedir que usted trabaje el proyecto por etapas y le diga, bueno, en esta parte no me solucione el 100% del problema, sino que solo solucioneme el 25%. Y ese es el que vamos a cubrir en este periodo de 6 meses. Y dentro de 6 meses vamos a trabajar la otra parte, ese otro 25%, y se lo va a ir llevando de manera escalonada con su cliente. ¿En qué va a diferir el feedback con los presupuestos? En este caso, nosotros vamos a recoger esa situación actual contra lo que el cliente nos está diciendo cuando nosotros analizamos la necesidad, cuando él tenía un problema que nosotros lo vimos como crítico. Entonces, vamos a ir mostrando cómo nosotros le vamos a ir solucionando cada una de las partes que él en su momento mencionó como críticas. Pero usted debe tener bien claro cuál era el problema, porque si a usted se le olvidó cuál era el problema principal, a su cliente no se le ha olvidado. Entonces usted sí podría tener problemas porque el cliente le va a indicar que no es factible porque no le está solucionando ni siquiera el inicio del problema que él tiene. Y vamos a finalizar con esta parte donde nos dice
Validar es sinónimo de escucha, es sinónimo de observación y de hacerse muchas preguntas. Por eso hay que saber recoger e interpretar adecuadamente el feedback del usuario, porque esa es nuestra clave para el éxito en esta metodología de Design Thinking. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en esa parte, nosotros vamos a crear un proyecto en este momento. Vamos a ver que puede ser un producto, sí, Militza, puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una propuesta en una toma de decisión de su cliente, que usted también le pudiera ayudar en ese caso. Entonces, van a hacer el proyecto basados en el informe que les voy a compartir de Word. Me lo van a presentar la otra semana, o sea, me lo van a subir a la plataforma, les voy a habilitar el espacio y les voy a indicar en dónde más lo van a dejar subido, porque este proyecto viene a cubrir las 5 etapas de lo que es la metodología de Design Thinking. Entonces, vamos a trabajar eso para la siguiente semana, tomando de modelo el documento de Word, y la otra semana tenemos también examen parcial. ¿De qué viene el examen parcial? De las 5 etapas de esta metodología. Entonces, para que lo tengamos claro, todos tenemos la presentación, y ya con la presentación nos es fácil